Muy buenas tardes, ya mismo noches, estimados amigos. Zona Ciudadana, un nuevo programa. Y para el día de hoy hemos invitado a Margarita Arias. Margarita, de la ciudad de Cuenca. Ella participa en la Comisión Ciudadana, capítulo provincia de la SUAY. Y creo que es alguien con quien vamos a poder compartir algunos temas. El día de hoy, nuevamente estamos con María Dolores Vela y le damos la bienvenida a las dos. Un gusto. Buenas noches con todos, un gusto, Margarita, bienvenida. Sabemos que este va a ser un excelente programa y que seguramente sacaremos muy buenas conclusiones. Gracias, Rodrigo, y comenzamos. Margarita, Muchísimas hoy día, gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, María Dolores, por la invitación. bueno, hoy día vamos a conversar sobre esta participación ciudadana. ¿Y qué tanto estamos involucrados como ciudadanos o hasta dónde podemos los ciudadanos trabajar en la transparencia, en buscar soluciones, en ser propositivos, más allá de la queja, ser propositivos y buscar alternativas para que la participación sea real y no solamente en nombre? Así que, Margarita, ¿qué nos puedes decir? Hay mucho que conversar al respecto, solamente aclarar lo que decía Rodrigo, que soy de la comisión, pertenezco a la Comisión Anticorrupción Núcleo de la SUAY. Entonces, por ahí. Bueno, yo creería que nos tocaría reflexionar cada ciudadano y ciudadana sobre a quienes elegimos. Y cuando elegimos a alguien, y esto me estoy basando en un video que me llegó al WhatsApp, de una chica colombiana que decía, los asambleístas no me representan. Yo no les elegí para que hagan esto. Yo no les elegí para que hagan el otro. Y en un momento ella empieza a decir, cuando voy a comprar el pan, no regreso a dar el vuelto a mi mamá. O le digo simplemente que el pan ha subido y el vuelto me compro un helado o un chocolate. Cuando alguien me dio 5, 10, $1 más en el vuelto, me he quedado callado en muchas ocasiones. Cuando voy a parquear el vehículo y no pago lo que corresponde, nadie me dice nada, soy vivísima. Y una serie de ejemplos como ese, esta ciudadana colombiana dice, entonces, ahora sí me representan. Sí me representan porque lo que ustedes hacen en esa asamblea, hago yo todos los días en la calle. Entonces, yo creo que partiendo de ese concepto de la individualidad, esta necesidad de revalorizar, y valga la redundancia, los valores en nuestra sociedad, que debe partir básicamente de la educación en la casa y la educación en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Entonces, creo que es importantísimo reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo cada individuo en esta sociedad. Cómo estamos construyendo nuestras familias en cualquier forma y diversidad que tengamos, en la que vivamos, y cómo estamos construyendo nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país. Entonces, por ahí, Catalina, creo que puede ser una respuesta para iniciar este diálogo. Bueno, el tema que tú mencionas de Catalina, justamente que no nos acompaña en la pantalla en este momento, justamente hablábamos previo inicio, que es la Fundación Supervisión Ciudadana desde hace más o menos 3 años atrás mantiene una campaña de valores. Es una campaña que se publica en redes sociales todos los días, de lunes a sábado. Y precisamente estas últimas 4 semanas hemos planteado el hashtag involúcrate, haz tu parte. Porque como bien lo mencionas, no es un tema solamente de decir, ya me fui, voté por el candidato X, Y o Z, y como ya voté por él, yo ya hice mi parte y que él se haga cargo del resto. Y regreso 2 años en el caso
de que nos vendrían seccionales o 4 años más tarde por la misma dignidad y decimos, otra vez, pero 2 días después de haber votado estamos quejándonos y le estamos retirando el voto de confianza que se le dio el día de la elección. Creo que por ahí va una gran parte, o sea, el primer caso y el primer paso para combatir la corrupción es comenzar a cambiar desde nosotros mismos. Y lo que tú has dicho es muy claro. El tema de educación, tanto en los hogares como en los colegios, escuelas, jardines, es fundamental. En este momento sí estamos en una situación complicada para el tema educativo, por la pandemia nos ha hecho reinventar muchas cosas, pero ahí en esta lucha es cómo juntar esfuerzos en donde hay varias campañas y todas son dispersas. Entonces una consigue más recursos que la otra, pero no hay una consistencia en el tiempo o una articulación entre las diferentes organizaciones que pelean por lo mismo o que luchamos por lo mismo. ¿Cuál sería la estrategia ahí? Bueno, creo que la única manera de encontrar una salida, digamos, es unificar, ¿no? Unificar esfuerzos, unir esfuerzos, justamente para que llegue más amplia la información a la ciudadanía. Ahora la pandemia también nos ha ayudado para que a través, y se ha fortalecido el tema de las redes sociales, para que a través de las redes sociales podamos compartir criterios, podamos compartir esta serie de campañas que de alguna manera llegan, aunque sea desde diversos espacios, de diversos ángulos, ¿no es cierto? Pero de alguna manera llegan a la ciudadanía. Y ahí es en donde se va generando lo que es el concepto de la corresponsabilidad ciudadana. Una corresponsabilidad ciudadana que debe admitir la omisión, ¿sí? Admitir la omisión para poder abrir el espacio a una realidad, ¿sí? Porque también somos culpables por omisión cuando nos quedamos callados y no decimos nada. Cuando sabemos que un hijo o una hija hizo algo que no es correcto y nos quedamos callados como padres, también es una falta gravísima porque estamos evitando la corrección. Entonces, como ciudadanía también somos corresponsables de lo que va pasando en el país porque somos parte de ese grupo de ciudadanos que actuamos por omisión. Entonces, ahí haríamos una mea culpa individual. La omisión es y ha sido uno de los factores más importantes en estos últimos 14 años. Habernos quedado callados por miedo, ¿sí? Por miedo a una represión, por miedo a que nuestros propios intereses sean afectados. Entonces, hoy, esta pandemia creo que abre las puertas para que los ciudadanos vayamos tomando conciencia y valoremos el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, a la libre expresión, el derecho a participar, ¿sí? A participar democráticamente en lo que va sucediendo en el Estado, en lo que va sucediendo en el gobierno, en lo que va sucediendo en los gobiernos cantonales y provinciales. Bueno, tú hablas sobre el derecho que tenemos y es correcto y tendríamos que ajustarnos a esto, pero también es importante saber que cada uno tiene la obligación de participar. No solamente es el derecho, sino es la obligación de participar en algo que es del que todos somos parte, porque en general hay una muy buena porción de la población que ve al gobierno allá lejos, al estado allá lejos, al municipio allá lejos, a la ciudad allá lejos, y no estamos viendo que cada uno forma parte de este espacio y de este conglomerado de gente, y que además de tener este derecho a la participación, a pronunciarse, a la libertad de expresión, a decir lo que uno piensa en el momento que uno considera pertinente, también tiene la obligación de, ahí es cuando se rompería lo que tú dices del actuar por omisión.
Cuando como ciudadanos nos damos cuenta que este es un espacio fuerte en el que cada uno hace parte. Claro, así es. Y voy ahí siempre, me recuerda a mi papá que él decía, cada derecho tiene una obligación. Y si les damos derechos a los niños y no les recordamos sus obligaciones, ¿sí? Nos dan derecho la Constitución a los ciudadanos, a la ciudadanía en general, pero no nos recuerda nuestras obligaciones. Y somos nosotros mismos quienes debemos hoy fomentar esas obligaciones, que es justamente parte del derecho a la participación ciudadana, parte del control social que debemos hacer. Y ahí quisiera referirme justamente a lo que está haciendo la Comisión Nacional Anticorrupción, Núcleo de la SOAI, que está pidiendo información sobre los valores de costo de 1 kilómetro por una concesión que se hizo en Cuenca, una carretera Cumbe-Cuenca. La Collas, 14.9 millones kilómetros cuadrados, aunque sé que en algunos tramos 19 millones. En Cuenca, 14.4 millones por kilómetro cuadrado, en un terreno donde no hay ni subidas ni bajadas, como decimos nosotros, ¿no? Un plano falso. Entonces, ¿cómo involucrarnos? Involucrarnos leyendo las noticias, escuchando y si conocemos cosas de corrupción, denunciarlas, participarlas, buscar espacios de participación, buscar espacios donde las personas hacen sus esfuerzos, como en el caso de ustedes, para fomentar la educación en valores, otros grupos que hacen esfuerzos para trabajar en este caso la Comisión Anticorrupción, ¿no es cierto? Hay varios espacios ciudadanos a los que nos podemos unir o simplemente romper este silencio de la omisión y hacer la denuncia y abrir ese espacio. Porque ahora creo que la transparencia viene a formar parte de uno de los valores del pensamiento moderno, ¿no es cierto?, de la posverdad, de esa necesidad que tenemos, que los gobiernos hoy tengan al concepto de transparencia como un transversalizado en un estado donde hay necesidad de que esta categoría se convierta en eje de la democracia. Entonces, creo que ese tipo de actividades, este tipo de conceptos, tienen que empezar a fluir dentro de la ciudadanía para que nos hagamos corresponsables. Pero ahí has planteado varios temas, porque el Ecuador viene hablando del tema de gobierno abierto por años. Cuando queremos, Lo iba a mencionar justamente, sí. cuando hablamos de, por ejemplo, los costos de las vías, tenemos la famosa ley de contratación pública donde todo se va al portal y ahí tú puedes decir y bajar las bases y lees y dices tantos kilómetros, tantos millones de dólares lo que se contrató la vía. Entonces, la información en cierta forma, y soy claro, en cierta forma es bastante pública como para identificar esos valores. En el caso de gobierno abierto, creo que se ha hablado mucho y se ha concretado poco. Y ahí creo que hay un tema muy pendiente. Pero, y ahí, ¿cómo? O sea, simplemente como ciudadanos nos ponemos a investigar de forma organizada, obviamente. No es que cada uno, sino trabajar y seguirnos juntando entre organizaciones de sociedad civil, reforzar la Comisión Nacional Anticorrupción, buscando mejores días, porque como tú bien lo has dicho, y en estas épocas de pandemia es una frase que hemos utilizado nosotros, hablamos de la necesidad de la vacuna, pero la transparencia es precisamente la vacuna contra la corrupción. Bueno, sí, la transparencia es un eje transversal que debe trabajárselo justamente en este tema del gobierno abierto. Uno de los ejes es la participación ciudadana, ¿no? Y la colaboración e innovación pública y ciudadana. Entonces,
inclusive dentro del Consejo de Participación Ciudadana, que ya es un ente que debería desaparecer a propósito, eh, eh, hay varios ejes donde se da la oportunidad a la ciudadanía justamente para que ejerza esa participación ciudadana a través de las diferentes formas de control social. Entonces, creo yo que sí es oportuno en este momento que la ciudadanía se vaya involucrando en los diferentes acontecimientos que se dan en el país, justamente utilizando estas herramientas. Y esto del gobierno abierto creo que da y abre las oportunidades para que se visibilicen algunas acciones que de cara a la verdad deberían transparentarse, ¿sí? Yo pienso que los ciudadanos que se unen, que se juntan para buscar días mejores para el país, para la ciudad, para la provincia, tienen varias herramientas para trabajarlo. Y justamente una de ellas es la tecnología, ¿no? La tecnología hoy día nos ofrece esta oportunidad de buscar espacios, de buscar encontrar transparencia dentro de los gobiernos. Nosotros hemos venido trabajando estas 2 últimas semanas buscando la información en los varios cantones de la provincia de la Suay y nos hemos topado que varios GATS no han subido la información desde el 2018. Y esa es una obligación del Consejo de Participación Ciudadana, realizar el control, y no hay. No hay la información, no hay información de presupuesto, no hay información de gastos, no hay información de cuántas personas están trabajando, no hay información de costos de cuánto gana el alcalde, de cuánto ganan, nada. Entonces, esa es una actividad ciertamente que a uno le toma tiempo, pero que es necesario que cada individuo, cada ciudadano, ciudadana lo haga, porque es la única manera de conseguir transparentar y ser parte de esta construcción que queremos de un país, de un gobierno abierto donde se visibilicen todos los procesos. Como tú bien dices, mientras más ojos hay, es menos probable que acontezcan irregularidades. Imagínate si es que ustedes dicen que no ha subido desde 2018. ¿Qué pasaría o qué pasa en las provincias donde no hay tanta participación o donde la gente deja de lado? Me imagino, digamos, provincias en las que como país de alguna manera les hemos dejado un poco abandonados, qué sé yo, Zamora, que todo el mundo le ve tan lejos, incluso desde la SUAY le ven lejos a Zamora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esos gobiernos seccionales donde no sé si es que la gente está tomándose este derecho que tenemos a la verificación? Entonces, Bueno, hay un trabajo que está haciendo la GIZ, ¿sí? Justamente para promocionar el tema de gobiernos abiertos en diferentes espacios. Y aquí se involucra también, porque el concepto del gobierno abierto también es involucrar a la empresa privada, ¿no? Que no solamente los gobiernos quienes utilizan el, los dineros del Estado transparenten sus egresos, sino que también la empresa privada lo haga con las contrataciones justas, lo hagan con los presupuestos justos, lo hagan en el diferente desempeño de sus actividades, pero lo hagan con transparencia y también que se involucren en la búsqueda de esta verdad, de esta posverdad en la que estamos la ciudadanía trabajando justamente para que la transparencia sea el eje de la democracia y de este nuevo gobierno que se viene y sobre todo de un Estado, ¿sí? Entonces, ahí también es necesario que la empresa privada se involucre y se involucre fuertemente trabajando desde sus adentros, pero también hacia afuera. A ver, si entiendo bien y me gusta la idea, tal vez
Si la empresa privada genera una contratación con el sector público y el sector público no cumple con levantar la información, ¿la idea es que la empresa privada levante la información al respecto? ¿Es lo que te entendí? Bueno, la empresa privada lo que tiene que hacer también es colaborar, ¿sí? Colaborar en la búsqueda de esta transparencia y justamente si es que hay vínculo como tú dices, entre el gobierno, cualquiera que fuere este local o seccional, con una empresa privada, pues todo se debe transparentar. Pero la idea del gobierno abierto es justamente que la empresa privada se involucre en la transparencia, que las empresas creen una posibilidad de buscar la capacitación a sus propios y a extraños sobre estos temas que son de corresponsabilidad ciudadana, que son justamente este eje en el que estamos todos, que es la transparencia. Entonces, creo que el concepto de gobierno abierto sí nos da varias oportunidades para integrarnos, ¿no es cierto? Y exigir también el acceso a la información, la rendición de cuentas y esta colaboración en la que se busca, ¿no? Es un eje que se llama colaboración e innovación pública y ciudadana, que justamente convoca al diálogo, ¿no? Y que se encuentren nuevos enfoques, nuevas metodologías, en fin, formas de hacer gestión pública, pero con una verdadera participación y acción de la ciudadanía. Ya, sí, yo creo que ahí sí, ahí estamos de acuerdo. La Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho un trabajo interesante, justamente una entrevista a, a Germán Rodas. Él calificó al famoso Consejo de Participación Ciudadana como un mamotreto, concepto que lo comparto plenamente y estoy de acuerdo. Además de que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido una entidad que ha servido para cooptar todo lo que es participación ciudadana y ejercer un verdadero control sobre la sociedad. No para nada lo que conceptualmente nació. O tal vez nació para eso mismo y nunca nos contaron en términos reales y solamente tiene un nombre rimbombante. Pero, ¿qué más se está haciendo? Qué más están haciendo ustedes? Cuéntanos un poco más de su actividad. Porque claro, esta es una actividad en que yo creo que, y esto de aquí va a ser una infidencia, pero para poder hacer participación ciudadana en el Ecuador actualmente, hay que cumplir con una serie de requisitos de este mismo Consejo de Participación Ciudadana. O sea, nadie puede hacer veeduría si no aparece a través de ellos. Entonces, ahí a través de procesos discrecionales se determina quién puede y quién no puede. Entonces, los amiguis sí pueden y los no amiguis resulta que no pueden. ¿Ustedes están dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, quiero comentarte y comentar a quienes nos escuchan en esta tarde y noche que, bueno, yo fui parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la SOAI en el transitorio. Estuve con el doctor Julio César Trujillo, que en paz descanse, y efectivamente el Consejo de Participación, si bien es cierto que en esa época abrió las puertas para que todas las personas puedan hacer las veedurías que deseen, es un ente que debería desaparecer. Es un ente que surgió justamente para cooptar el poder y manipular así al Estado, ¿no? Y manipular también a través de la participación ciudadana a los diferentes grupos de ciudadanos interesados en participar. Creo que además esto de la participación ciudadana, las veedurías, etcétera, los observatorios, siempre fueron canalizados y como su propia ley lo dice, eran ellos quienes determinaban si iba o no una veeduría o si iba o no un observatorio. Sin embargo, la ley de participación, la ley orgánica de participación ciudadana y la Constitución te da la oportunidad o te da el derecho de hacer observatorios y hacer varias acciones, varias herramientas para el control social. Y hoy
el gobierno abierto también justamente uno de sus ejes implica el empoderamiento de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, ¿no? Y refuerza el rol activo de la sociedad civil. ¿Qué pasaba antes? Como tú bien dijiste, entre los amiguis iban, se invitaban, hacían su rendición de cuentas y todos alzaban la mano y estaba aprobado. No había preguntas, no había nada. Me pasó a mí cuando fui a la Universidad de Cuenca y hice preguntas y mis preguntas jamás fueron respondidas por el rector. Habían preguntas que estaban canalizadas y las mismas fueron respondidas. Cosas como esas, o cuando íbamos al salón de la ciudad y nos hacían firmar antes de saber qué es lo que íbamos a escuchar. Entonces, con eso se avalaba, con la firma de toda la gente que ingresaba, se avalaba la rendición de cuentas. Ese tipo de acciones, que yo podría decirle mafiosas dentro de lo que es la democracia, deben anularse. Yo espero que efectivamente el tema de gobierno abierto abra la oportunidad para nuevas participaciones, para generar nuevos empoderamientos y una verdadera participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones que se van realizando desde los cantones más pequeños, desde las parroquias más pequeñas hacia lo más grande. Ahí es importante también observar que la participación sea en ecuanimidad, es decir, un grupo de mujeres, un grupo de hombres, porque a veces se toman decisiones que van y favorecen solamente a un grupo. Por ejemplo, si me ocurre este rato, en una parroquia deciden hacer la cancha de fútbol y no el salón de maternidad, ¿no? Porque no hubo participación de mujeres. Entonces, siempre es importante que en toda participación ciudadana, que en esta toma de decisiones públicas estemos las diversidades de hombres y mujeres que vemos y de capacidades también, para que las decisiones que se vayan tomando sean ecuánimas, sean favorables a la mayoría. Sí, me parece súper importante lo que estás diciendo, porque en general la gente piensa que el tomar decisiones es tomar decisiones sobre las leyes, sobre las regulaciones, y en realidad tomar decisiones también está dentro del gobierno local, dentro del barrio, dentro de las parroquias, y el involucramiento viene desde ahí. No solamente es irse a lo que está más lejos, sino más bien empezar por lo que está más cerca y desde ahí comenzar un verdadero cambio en la forma en la que cada uno se involucra. Claro, así es, desde el barrio. En Cuenca tengo tengo mi barrio y hay un presidente del barrio y por ahí ha habido una presidenta del barrio a la cual yo no le he elegido. Y así les pasa a la mayoría de los barrios. Son los mismos de siempre que han estado de barrio en barrio o por lo menos reeligiéndose entre ellos, porque ahí hay recursos, ¿sí? Entonces, desde ahí hay que trabajar la participación ciudadana. Creo que hayas topado un tema muy sensible. Hace muchas décadas atrás, el ser senador, el ser congresista, eran cargos honoríficos. Los dirigentes gremiales tenían cargos honoríficos. Ahora los presidentes de directorio pocas veces aparecen en el tema gremial y son los directores ejecutivos los que aparecen, y hemos perdido el tema del trabajo, el trabajo de convicción, el trabajo de vocación por intereses, y cada vez es peor. O sea, y esto sí es algo que creo que ahí deberíamos implementar una campaña masiva para retomar estos conceptos, porque un país en el cual, como estamos viendo ahorita, parecería que las noticias están calentando las calles pensando en que se puede venir momentos más complicados para mañana, y dejar haciendo, chuta, estoy hablando con un español muy malo, pero dejar haciendo, como se dice, la casita al gobierno que entra.
Ujú. Es grave, es muy grave. Yo creo que el gobierno entrante, pues es un nuevo gobierno, tiene visiones diferentes. Unos votaron por esa opción, otros no. Pero en este momento ese es el presidente que tienen los ecuatorianos y creo que hay que darle un voto de confianza y creo que hay que respaldar al próximo gobierno y exigirle que, que al menos los temas de vacunación, los temas de transparencia, de lucha contra la corrupción, se ejecuten y mientras más pronto mejor, porque ese creo que es uno de los grandes hitos que tiene la elección del 11 de abril, es que el próximo presidente sea realmente alguien que combata y luche contra la corrupción, que ha sido evidente desde hace, sí, podemos hablar de los últimos 14 años, pero también tenemos que topar que no es solo los últimos 14, sino viene de muchos años atrás. Y me ratifico, con transparencia es la mejor vacuna. Creo que es momento de un cambio, ¿no? Se viene un gobierno diferente, en un estado que de lo que vemos se ha canalizado la corrupción como normal. Entonces, creo que hoy día es necesario reiniciar la cultura de la transparencia, restaurar la transparencia en nuestro país. Y eso lo debemos hacer desde la individualidad, desde nuestra propia actitud de todos los días. Inclusive diría yo, desde la salutación al buenos días. Obvio, ya no podemos vernos la cara con los labios, pero la venia se ha perdido ese buenos días, buenas tardes, con quien nos cruzamos en la calle. No podemos hacer la sonrisa, pero podemos hacer la venia de que qué gusto de verle a una persona. Nosotros cuando vamos por la bicicleta por ahí, por los cerros, es maravilloso poder, vecino, buenos días. Y la gente te contesta y uno se siente renovado porque nos identificamos como humanos. Entonces, generar esa cultura de la transparencia que, basada en un encuentro de la humanidad es una responsabilidad que tenemos nosotros para poder dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, creo De que ese es acuerdo, un buen Margarita, mensaje. Y, 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 y creo que ese contacto humano es sumamente importante y esa conexión con la gente con la que tenemos alrededor, con la que te cruzas a diario, es más importante todavía cuando queremos generar este sentido de pertenencia en el que las cosas nos importan y de esa forma podemos trabajar mejor en qué es lo que queremos y hacia dónde queremos trabajar, hacia dónde queremos ir. no, yo creo que solamente quería reforzar el tema. No nos podemos ver la sonrisa porque ahora usamos mascarilla todo el día. Y parecería que esto va a ser un tema de los próximos meses, probablemente este año. No podamos dejar la mascarilla. Pero eso es parte del cuidarse, parte del involucrarse. De esta pandemia salimos todos juntos y quien no se cuida, pues lamentablemente va a tener problemas porque no solamente esa persona, sino contagia a otros. Entonces, el yo me cuido es un tema que es importante porque cuando yo me cuido, también cuido al resto, pero creo que la amabilidad no se pierde. El gesto de la cabeza, el gesto de la mano, pues nadie nos lo impide. Estamos ya cerrando tiempo. No sé si tienes algún mensaje final y Dolo para Yo cerrar. solamente buscaba, ¿no? Cuando ustedes tuvieron la gentileza de invitarme, el concepto de transparencia, ¿no? Y decía, es una cualidad que tiene algunos objetos o materia a través de los cuales pasa la luz y se puede ver. Es decir, las personas transparentes se muestran tal cual son. Para muchas personas la transparencia es un valor social que genera confianza. Esto no lo digo yo, está en Google. Pero sí, pero cuando ustedes me invitaron, fui a ver el concepto de transparencia para reforzar ese concepto propio que pudiera tener. Y a muchas personas se les dice, se te ve transparente, ¿no? Entonces, esa es la invitación a que cada uno nos sintamos transparentes en nuestras acciones
y tratemos de que esa transparencia pueda ser la luz para quienes están a nuestro alrededor. Es difícil, no es fácil, porque estamos en una sociedad en la que no se premia la transparencia. Debería premiarse la transparencia, en la que se premia más bien todo lo contrario, la omisión. La omisión se premia. Entonces, ese llamado a todos ustedes quienes gentilmente nos escuchan esta noche para que hagamos ese cambio. Quiero solamente topar un tema y que tal vez muchas veces la omisión cae en lo que actualmente llamamos hay que ser políticamente correctos. Tengamos cuidado. Políticamente correctos no es omitir ciertos temas, es ser prudentes, que son dos conceptos muy distintos. Dolo. No, este programa hoy ha sido realmente interesante. Creo que trabajar y conversar sobre estos temas ya nos da un paso más adelante hacia donde quisiéramos poder llegar en algún momento con nuestro país, con nuestras ciudades y como sociedad en general. Así que, Margarita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Rodrigo, ha sido una gran tarde y a todos los que nos están escuchando, no se olviden de seguir nuestras redes sociales, @superciudadanae en Facebook, Twitter y Instagram. Una excelente noche para todos. Muchas gracias.